Ok, estoy grabando. A la cuenta de tres, Mariela, iniciamos, ¿ya? Viendo Ok. siempre a la cámara. Ok. Vamos en 3, 2, 1. Iniciamos. Buenas noches, apreciados amigos. Estamos en la plataforma de la Coordinadora Republicana, agradeciendo también la transmisión a través de Conecta TV Digital, canal 703 de BHTV por Cable Más y las redes de la Coordinadora Republicana, presentando este importante evento, Narcotráfico y Terrorismo, ¿a dónde se dirige el Perú? Estamos viendo que en esta coyuntura hay dos problemas importantes que se van a presentar y se van a tratar en el actual gobierno. Estamos hablando del narcotráfico, que como bien sabemos, el Perú es el segundo productor de hoja de coca en el mundo. Y evidentemente esto se traduce en un gran problema para las agencias de inteligencia nacional e internacional, así como para la seguridad y defensa nacional del Perú. Por otro lado, tenemos el tema del terrorismo que, como bien sabemos, en esta actual coyuntura nos produce una especial preocupación, dados los vínculos que se dicen tener del actual presidente declarado electo, Pedro Castillo, con Conare Sutem y el Movadez. Tenemos en cuenta también los hechos realizados el día de ayer, que se realizó un plantón frente al INPE de miembros del Movadef exigiendo por la integridad física de Abimael Guzmán, así como la visita de Elena Iparraguirre, y también pidiendo que se cierre el penal que se está establecido en la base naval del Callao. Evidentemente se sienten de alguna manera con la valentía para ahora, en este contexto político, habiendo sido declarado presidente electo Pedro Castillo, a exigir a plena luz del día estos temas. En consecuencia, también el día de hoy se menciona que el congresista electo Bermejo estaría en una audiencia donde se está tratando justamente su proceso por vínculos con el terrorismo. Evidentemente para la población peruana nos produce una especial preocupación y por ello hemos citado en esta plataforma a tres importantes líderes de opinión respecto a este tema, los emblemáticos, el general Marco Miyashiro, el coronel Benedicto Jiménez y también Luis Alberto Sánchez, presidente de la ONG Huayna Puna. En orden de presentación, iremos primero a presentar al coronel Benedicto Jiménez, exmiembro del GEIN, quien nos dará sus alcances respecto a estos importantes temas sobre el narcotráfico y terrorismo en el Perú. Muy buenas noches, apreciado coronel. Bienvenido a esta plataforma. Amigos, directos amigos que están presentes, Marco, Luis Alberto, Elizabeth y Mariela. A través de esta plataforma quiero saludar a todos aquellos que están escuchándonos para tocar estos temas de narcotráfico y terrorismo que son muy delicados, ¿no? En una situación bastante compleja y difícil. Tenemos que aceptar que ya tenemos un gobierno socialista y yo lo he dicho siempre que Pedro Castillo tenía o tiene vinculaciones con el Movadef y el Conare Sutem. Así que lo que yo voy a decir no es ninguna novedad. Reconocen mi forma de pensar. Ahora vamos a proyectarnos a los escenarios futuros. Es muy difícil en un país como el nuestro hacer una prognosis de lo que puede venir en el futuro, porque es un país complejo, impredecible, surrealista. Acá suceden cosas increíbles que escapan a la realidad. Muy complejo, muy difícil porque hay una polarización de fuerzas en este momento. 50-50. Gente que va por el comunismo y gente que no quiere nada con el comunismo, quiere democracia. O sea, nos espera un escenario muy sombrío y eso se aprecia actualmente en los ciudadanos, ¿eh? Aquellos que votaron por la democracia y la libertad
están muy preocupados, hay cierto temor, incertidumbre, y también por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué va a pasar? Porque ya se conoce y se sabe cuál es la tendencia de estos modelos socialistas, porque no es nada nuevo, en Latinoamérica hemos tenido experiencia. Ahora, en cuanto al terrorismo, si hemos leído el plan de gobierno de Vladimir Cerrón, del Partido Perú Libre, y no está contemplado ahí la lucha contra el terrorismo, hablemos así de los grupos que están en este momento en escena vivitos y coleando, o sea, el grupo del BRAE, que se conoce como el militarizado Partido Comunista Peruano, y el grupo de la nueva fracción roja liderada por Abimael Guzmán. Son dos grupos separados, diferentes en su forma de actuar. Uno está siguiendo lo que le llaman la lucha armada, y el otro está por una cuestión de amnistía general, y tiene su propio proyecto o plan. Estos dos grupos, según el plan de gobierno, es como si fueran fantasmas, no existen. Solamente existe el terrorismo de Estado, que nunca ha habido terrorismo de Estado en nuestro país, pero ellos consideran que ha habido terrorismo de Estado. Entonces va a haber un odio de clase, una persecución política, y también va a haber una persecución y denuncias contra los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que han tenido injerencia en la lucha contra el terrorismo. Partiendo del principio, por ejemplo, de que según Vladimir Cerrón, a su padre lo mataron las Fuerzas Armadas, entonces va a haber una persecución. Y ahí está ese temor, incertidumbre en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque no sabemos qué pueda pasar por ese lado. Por otro lado, el grupo del BRAE está a la expectativa, porque sabemos que ellos han hecho una alianza estratégica con la Coordinadora Continental Bolivariana, cuya expresión es el Partido Perú Libre y Vladimir Cerrón. Incluso se sospecha de que han aportado dinero para la fundación del Partido de Perú Libre y también para la campaña. Hablan de $2 millones incluso. Entonces este grupo del BRAE le han cambiado el lenguaje. Lo escuchamos cuando en plena campaña la camarada Valia salía y decía que aquel que vota a favor de Keiko Fujimori es un traidor. Y habiendo dos candidatos era lógico que combinaba o hacía entender que voten por Pedro Castillo. Ahora están felices. En las redes sociales se lee que están victoriosos, saludan, felicitan, pero ese grupo del BRAE también, yo te ayudo, pero necesito que tú me retribuyas. Debe haber un compromiso. El compromiso que se puede desprender es que ellos quieren que se vaya la DEA y toda presencia norteamericana en el país. Así que no vayan a pensar los gringos que se van a quedar, porque he visto que los gringos están coqueteando con Pedro Castillo, pensando que tal vez se quedan. No, está en el programa votarlos, que se vayan, como fue en Bolivia. Y eso es parte del compromiso con el grupo del BRAE. Lo otro es la cuestión de la hoja de coca. Va a ser legalizada su cultivo, por lo tanto ya no va a haber erradicación de las hojas de coca. El otro es la lucha contra ellos a través de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No sería nada raro pensar, como no existe ese grupo para el plan de Vladimir Cerrón, no existe, ¿no? O sea, es un fantasma. Entonces, lógico, ¿para qué perseguirlos? Entonces van a hacer un repliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y dejarlo suelto en Pampa. Imaginémonos que ese grupo del BRAE esté suelto en Pampa. Si ahora mismo es una mafia de narcotraficantes, una de las más poderosas mafias de narcotraficantes, ya sueltos en Pampa, ellos se van a convertir en la mafia más grande de narcotráfico a nivel mundial. Y no van a ser perseguidos, van a expandirse desde el punto de vista del trabajo de masas, van a crecer, van a hacer lo que quieran en el BRAE.
ese es el peligro de hacer compromisos y alianzas, que van a tener que cumplirla. Por ahora van a hacer una tregua, esperando que el gobierno socialista cumpla con lo que le han prometido. El otro grupo, el de la nueva fracción roja, también hay un compromiso de por medio, porque el MOAB y el CONARESUTE ha sido plataforma política para que Pedro Castillo gane las elecciones también. O sea, el MOAD creó el CONARE, la Federación Nacional de Trabajadores de Educación Peruana, y lo promovieron a Pedro Castillo. Por eso está muy vinculado a este grupo de Sendero Luminoso, que también le van a pedir lo prometido. ¿Y cuál es lo prometido? La amnistía general. La amnistía general, que se traduce en sacar a todos los presos por terrorismo, principalmente a Bismael Guzmán, porque este grupo de la nueva fracción tiene cierto, digamos, está muy preocupado por la salud del líder, que puede morir en cualquier momento. O sea que antes que muera, quieren que darle la libertad, amnistiarlo, sacarlo afuera. Entonces van a tener que hacer una nueva ley, y eso va a ser promovido por los filosenderistas en el Congreso, además de otras leyes más que van a modificar. O sea que ellos están esperando eso, la amnistía general. Y para dorar un poco la píldora, dicen la amnistía general para militares y policías y otros, como para decir, bueno, vamos a reconciliarnos y vamos a vivir en paz y reconciliación, y por lo tanto vamos a hacer amnistía general para todos. Ahí está el peligro, que ya estamos viendo, observando en el escenario actual, de que los senderistas están envalentonados, ya de manera descarada están saliendo a las calles a hacer apología, y la policía está maniatada porque no sabe qué hacer. Y eso es el peligro, porque va a haber un cambio radical en todas las instituciones. Va a haber movidas, se van a tumbar cabezas, van a buscar generales ideologizados, sumisos, que estén obedientes a las órdenes del gobierno socialista. Y si no, se va simplemente, porque la idea es crear una especie de grupos paramilitares o fuerza paramilitar tipo Colombia. O sea, que sean paralelos para garantizar la permanencia en el poder, porque ese es el temor también que existe, de que pueda haber un golpe militar. Entonces van a crear fuerzas irregulares, hablemos así. Para eso necesitan ¿a quién? A Antauro Humala. No descartemos la promesa que hizo Pedro Castillo en campaña de que lo iba a indultar a Antauro Humala. Y también hay un compromiso de por medio. O sea, tenemos un escenario bastante sombrío, bastante incierto. Y realmente hay preocupación. Acá en San Borja, por ejemplo, hace unas horas, apenas unas horas, apareció un sujeto vestido de rondero, hablando con la gente y tomando nota para conocer si tenían derecho a una propiedad. Bueno, uno puede entender eso como que están haciendo unas encuestas, quién quiere una propiedad y no la tiene. Entonces, no sería raro que aquellos que tienen propiedades de más, mañana más tarde le estén expropiando, porque la propiedad privada ya aquí no cuenta, el mercado libre tampoco no cuenta. No vayan a pensar ustedes que el comunista va a decir todo lo que ha dicho. Ellos prometen una cosa y cumplen. Ahora están empecinados en una asamblea constituyente para cambiar la constitución. La constitución solamente se cambia por dos motivos. Uno, garantizar la reelección, quedarse en el poder. No solamente 5 años, quedarse 15, 20 años. Porque según para ellos, el socialismo solamente es la antesala del comunismo. Y el comunismo lo van a alcanzar después de 50 años. Imagínense ustedes tenerlo 15, 20 años, estos señores en el poder.
y el otro es hacer lo que se conoce como la revolución cultural. O sea, no, por el momento no destruir la democracia, utilizar la democracia. Ese es el socialismo del siglo XXI. Yo utilizo la democracia, ya lo utilizaron con esto de las urnas, y digamos, la implosión se da dentro de la democracia. Cambiar los pilotes de la democracia, implosionarla, para hacer una revolución cultural en cuestión de ideas, de pensamiento. O sea, eso es lo que le llaman ellos el socialismo del siglo XXI. Entonces, el panorama es muy sombrío. Bueno, no sé si hay más tiempo, porque si no termino acá mi disertación, ¿no? Al licenciado Luis Alberto Sánchez, él es presidente de la ONG Huayna Cuna, quien también nos dará sus aportes y sus alcances respecto a esta coyuntura, priorizando básicamente sobre aspectos del narcotráfico. Muy buenas noches, apreciado Luis. Muchas gracias por la invitación. La presencia aquí del coronelito y del general Miyashiro. Estamos frente a una coyuntura muy especial, una coyuntura política, en la cual oficialmente hemos entrado al chavismo, ¿no? Pedro Castillo es un chavista, es un comunista, y obviamente pues va a querer hacer realidad, digamos, socialista, ¿no? De la revolución peruana, entre comillas. Bueno, en cuanto al tema del narcotráfico, un problema real, ¿no? Tal como lo ha dicho el coronel Benedicto Jiménez, una de las promesas de campaña de Pedro Castillo era la expulsión de la DEA. Y esta expulsión de la DEA se daría porque Castillo le como promesa de campaña a todos los cocaleros del Brain, que también han aportado dinero para su campaña, digamos, la expulsión de la DEA y la finalización de la erradicación de coca. Entonces, en ese sentido, tenemos ahí un problema grave. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de la expulsión de la DEA? Las implicancias son que muchos cárteles de narcotráfico se verían impulsados por estas dos medidas que obviamente van a perjudicar a la lucha contra el narcotráfico y también contra el terrorismo en el país. El militarizado Partido Comunista del Perú, dirigido por el terrorista conocido como José. También, pues, están estados como por ejemplo el Cártel del Golfo, que también opera en parte del país, pero que tiene bastante presencia en la costa norte, pero no solamente ellos, también está las disidencias de la FARC, que operan en el Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia. También está el Comando Vermelo Rojo, en la zona de Madre de Dios. Ellos también se van a ver beneficiados con estas medidas que próximamente tomaría Pedro Castillo. Y además también, por supuesto, pues los cárteles de México, el cártel de Sinaloa y los cárteles de Jalisco Nueva Generación. Ellos también se van a ver beneficiados con esta medida que tome Castillo. Entonces, frente a un escenario nada pues alentador para la lucha contra el narcotráfico, en el paraíso del narcotráfico. En ese sentido, yo creo que Pedro Castillo pues le va a hacer un daño inmenso al país, no solamente a su imagen internacional, sino que esta expulsión de la DEA y la finalización de la erradicación de la hoja de coca van a traer, porque ojo, que la imagen de Perú se vea deteriorada como si fuera un paraíso del narcotráfico, también va a traer consecuencias económicas. Pero también quería hacer hincapié en el tema también del terrorismo también, porque véase, con Pedro Castillo pasa una circunstancia un poco extraña, por darle algún nombre. El problema es que Pedro Castillo dirigió dos órganos de apoyo de Sendero Luminoso. ¿Verdad? El Movadef es un brazo político, pero el CONARE también es otro brazo político. ¿Ah? Es otro brazo político que creó dos organismos de apoyo. El primero, que se llamaba Coordinadora de Bases de Apoyo Regionales, perdón. Esta Coordinadora de Bases Regionales estuvo dirigida en primer momento por Lucio Cayo Callao,
obviamente el secretario general del Movadef en Puno, ¿no? Y ahí, pues, la dirigencia de esta coordinadora de bases regionales, que las protestas del año 2017, era, pues, un órgano de apoyo del Sendero, ¿ya? Posteriormente se creó el FENATEC, y el FENATEC también son el otro órgano de apoyo del Sendero, otro órgano de apoyo del CONARE. En ese sentido, lo que aquí tenemos, pues, es un problema tremendo, digamos, a nivel ideológico y político, porque yo no sé cómo las Fuerzas Armadas van a juramentar frente a un candidato que dirigió 2 órganos de apoyo de Sendero. Para mí esa me parece una humillación tremenda. En fin, es decisión del ejército, creo que ellos ya la tomaron, lamentablemente. Y yo pienso que esto, cuando se llega a saber en su contexto real, me refiero al contexto histórico, en los próximos años y décadas, y los historiadores tengan que hablar de todos aquellos que juramentan lealtad, entre comillas, van a ser borrados sus nombres de la historia, o bien van a tener que criticárseles severamente. Yo creo que estas son circunstancias extraordinarias, no solo porque regresamos al chavismo, no solamente porque juramenta el que dirigió 2 órganos de apoyo del Sendero Luminoso, sino también porque la lucha contra el narcotráfico también se va a ver afectada por este tema. Entonces tenemos una muy especial, histórica. Yo pienso que muchos no se han dado cuenta, histórica en el tema económico, por consecuencias que van, y además también por las circunstancias también de lo que va a venir del gobierno de Pedro Castillo. Lo que piensan es hacer, pues, 3 cosas muy claras, ¿no? El control de los precios, tener un control de los precios en la economía, cambiar el modelo económico del país y una nueva constitución política. Todo eso, pues, imagínense, pues, van a traer consecuencias muy graves, históricas, políticas y socialmente para el Perú. En ese sentido, yo pienso que este gobierno no solamente va a ser controvertido, sino va a ser perjudicial para el país y va a ser una mancha oscura en la historia del Perú. Va a tener tremendas consecuencias. Y en el tema del narcotráfico, a partir, pues, de que Castillo empieza la DEA y de que empieza a cumplir todas sus promesas de campaña que le ha hecho, pues, a los tocaleros del RAE, pues el Perú va a pasar a ser, pues, un paraíso del narco. Hace algunos años leí un informe de la Minandro donde se hablaba de un clan, de unos clanes que se estaban cimentando en la zona de Tingo María, y que tarde o temprano se convertiría en el narco. Eso estoy hablando del año 2017 o 2018. Yo estoy seguro que con esta expulsión de la DEA y con el cese de la lucha contra el narcotráfico, dentro del gobierno de Castillo, en esta zona de Tingo María, va a surgir un nuevo cártel de narco. Porque el grupo de los Quispe Palomino, de Jorge Quispe Palomino, alias José, es prácticamente un cártel de narco, ¿no? Aunque muchos no lo han querido ver así, es cierto, sobre todo en prensa, pero en la práctica es un cártel de narco porque la fuerza que tiene para buscar a soldados del ejército, a policías, esa fuerza solamente la puede tener un cártel, ¿no? Un grupo de guardianes, de cuidado, no puede tener esa fuerza militar, digamos, por darle algún nombre. Entonces, me parece muy grave. Y lo de Tingo María me parece también grave. Ahí va a explotar una situación muy del país, y ahí se va a formar otro cártel del narco. Pero no solamente eso, me imagino que los cárteles del extranjero también van a poder operar con mucha facilidad en el país. Y eso nos va a traer problemas en el tema de la violencia y la delincuencia. Recordemos que países como México y como Colombia, que albergan a cárteles de narcotráfico muy violentos y peligrosos, son también, pues, digamos, de la violencia, de bandas criminales que están enraizadas fuertemente con estos grupos y con estos cárteles. Para hablar también del tema del narco y el terrorismo, yo me imagino que el cierre del próximo Parlamento, el cambio de constitución, el cambio del modelo económico, todo eso va a traer consecuencias muy peligrosas para el
país. Y como repito, el tema del narcotráfico, el tema del narcotráfico es muy peligroso. Bueno, esa es toda mi disertación sobre el tema. Y muchas gracias. Pasamos a presentar al comandante general PNP Marco Miyashiro, es congresista de la República y es miembro también del GEIN. Muy buenas noches, apreciado general. Muchas gracias, señora Mariela. Un saludo respetuoso al amigo Benedicto Jiménez, al señor Luis Alberto Sánchez y a la coordinadora republicana por esta invitación que le han hecho a mi persona. Y mucha gente que me va a ver va a comenzar a decir, ahí está el chino Miyashiro y él terruquea a todos. Y ahora este presidente de Pedro Castillo se opone a que lo terruqueen. Entonces yo voy a hacer otro tipo de análisis omitiendo la parte del terruqueo. ¿Cómo surge la figura de Pedro Castillo? Con el CONARE. ¿Qué es el CONARE? Es la alternativa, la organización de fachada que Sendero Luminoso crea para enfrentarse al SUTEP, porque el SUTEP es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, reconocido legalmente, que políticamente está manejado por Patria Roja. Y hay esta contienda política en parte nada más. Porque más importante que la parte política es la parte económica. Y el SUTEP tiene una gran influencia o el manejo total, el SUTEP, con relación a la derrama magisterial. Y eso ha sido la manzana de la discordia principal, aparte de lo político, por el dinero que genera la derrama magisterial. Entonces, hay un dicho bíblico que dice, por tus obras lo conocerán. Analicemos entonces qué cosa es Perú Libre. Es un partido político dirigido o de propiedad de Vladimir Cerrón, que en el aspecto político está conforme o está apoyado por el Foro de Sao Paulo, debido a que el año 2019 Vladimir Cerrón viaja a Cuba, país donde se recibió inicialmente de médico, luego fue reconocido en el Perú, pero que ahora ya cuenta con el apoyo del Foro de Sao Paulo. Y por tus obras lo conocerán, porque ese señor es un sentenciado por delito de corrupción. Y extraña que, habiéndose incautado casi $500,000 de soles en billetes, no en dichos, sino en billetes, ¿no?, a esta banda corrupta de lo dinámico del centro, no se haya decretado una detención, ¿no?, con privación de libertad. Y es más, está circulando ya el rumor de que el segundo vicepresidente de la República es Vladimir Cerrón. Entonces, teniendo el antecedente de lo que ya hizo, ¿no?, vinculado con el tráfico ilícito de drogas, el señor Benedicto Jiménez ha hecho hincapié sobre las declaraciones de la camarada Vilma, en donde a través de audios ha estado amenazando y acusando de traidores a aquellas personas que no voten o que voten a favor de Fuerza Popular, para considerarlos como traidores. Y no dejemos de lado ya el asesinato cometido en agravio de 17 personas. Bien, esa es una parte.
Y el tráfico de drogas, ¿qué es lo que quiere? ¿Más droga? No. El tráfico de drogas es una modalidad delictiva que lo que genera es una ingente cantidad de dinero. Y el traficante de droga utiliza a la droga como el vínculo para obtener dinero. ¿Y tanto puede llegar esto? Sí, señores. La zona de los valles de los ríos Ene, Apurímac y Mantaro está declarada en estado de emergencia. Pero lo que pocos conocen, porque se ve como si fuera una zona muy lejana, es como cuando surgió el terrorismo en el Perú. Decía Ayacucho, provincia, Perú profundo, ¿no? Hasta que 10 años después le revientan la situación en Tarata, el coche bomba de Tarata, 29 muertos. No esperemos que esto ocurra, porque para el transporte de la droga se usan avionetas de matrícula boliviana, que como ya han dicho los dos señores expositores, en Bolivia se expulsó a la DEA, la oficina encargada de la lucha contra el tráfico de drogas. Y tienen plena disposición. Esto es una parte. El Brain, los terroristas que viven y actúan y permanecen llamados los remanentes terroristas de Brain, lo que están haciendo es solventar, financiar, dar el apoyo económico a los distritos vecinos al Brain, porque esas avionetas no aterrizan dentro del Brain, sino en las localidades vecinas. Pero si esas localidades vecinas ya tiene un alcalde que fue financiado por los Quispe Palomino, entonces van a permitir y facilitar el ingreso y salida de estas avionetas, que en cantidad es sumamente grave, porque se estima que son aproximadamente 8 avionetas diarias las que ingresan a territorio peruano. Ya hay una ley para la represión aérea, pero todavía no se puede ejecutar por unas situaciones de nivel internacional. Luego tenemos que en el norte del país tenemos a la provincia del Putumayo, que precisamente tiene el río de ese nombre, que sirve como la demarcación fronteriza entre Perú y Colombia. La población peruana que vive en esa zona, principalmente entre el río Napo, que es el río límite, y un río paralelo, que es el río el Napo. El Putumayo y el Napo forman una franja de terreno que ha sido invadido para el cultivo de la hoja de coca por parte de Colombia. Y quienes actúan ahí son los terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, en su cara de traficante de drogas. Y por eso es que se produce en esa zona la trata de personas, tanto en el aspecto laboral, porque los obligan a cultivar la hoja de coca, al macerado, a la elaboración de la pasta básica de cocaína, y por otra parte, la explotación sexual cuando se trata de personal femenino. Y la población tiene muy poca expectativa económica y tienen que aceptar esa situación como una realidad. Para el otro extremo, la frontera peruano-ecuatoriana, tenemos que tener mucho cuidado porque hay una frase que dice minería no, porque se cultivan limones.
entonces hay que defender la ecología. Pero lo que no se difunde es que en muchas plantaciones de limones también se cultiva la amapola para producir el lácteo de opio, que es 10 veces económicamente más rentable que cultivar la hoja de coca. También mencionó el amigo Luis Alberto Sánchez la zona de Madre de Dios. Es decir, no es zona exclusiva el Brain. Tenemos la zona de Putumayo, tenemos la zona de Madre de Dios para el cultivo ilegal de la coca. Y si esas modificaciones legislativas se dan para legalizar el cultivo de la hoja de coca, vamos a tener un rechazo internacional, porque el lema de la unidad antidrogas es luchamos por la humanidad, porque precisamente las drogas se constituyen en un veneno para el ser humano. Y no olvidemos tampoco la otra amenaza que está en la zona limítrofe con el Ecuador, relacionado con la hoja de látex. Y vuelvo a insistir, se piensa mucho en la parte económica, el billete, y a tal punto que la vicepresidenta Dina Boluarte, que debió de dejar el cargo de acuerdo a la ley electoral, porque es funcionaria de la OMPE, no, renunció solamente un mes. Renunció no, pidió licencia. Y ella sigue en funciones, debiendo, de acuerdo a ley, haber cesado en las funciones porque es integrante de un organismo del sistema electoral peruano. Entonces, teniendo estos ejemplos en el presidente Pedro Castillo, quien fue impulsado políticamente por el Movadef, que promueve el CONARE SUTEP, teniendo a Dina Boluarte, que nos ha dado el mal ejemplo y que no debió ser aceptada como candidata, debido a que no renunció, siendo integrante de un órgano electoral. Tenemos al otro vicepresidente, que ha sido ya sentenciado por delito de corrupción. Y el tema de nuestra participación es la pregunta: ¿a dónde se dirige el Perú? Yo creo que con este resumen que hemos hecho, nada positivo podemos esperar de nuestra querida patria en este año del bicentenario. Esto es lo que causa mucha preocupación, y todavía el anuncio del cambio de la constituyente, de la Asamblea Constituyente, genera todavía más inseguridad política. Porque, ¿qué cosa es el Movadef? Es el movimiento por la amnistía y los derechos fundamentales. Ya se anunció a través de la amnistía un posible indulto para Aymar Guzmán, pero de boca del mismo entonces candidato presidencial Pedro Castillo, ofreció el indulto a un asesino de 4 hermanos policías en el acto del levantamiento conocido como el Andahuaylazo. Por eso es que siento muchas nubes negras sobre el cielo peruano. Con mi amigo, el detective Benedicto Jiménez, cuando luchábamos contra el terrorismo, decíamos: nuestra lucha es por la vida, la libertad, la democracia.
pero también hemos vivido y enfrentado a los llamados abogados democráticos. Y los abogados democráticos, de una manera burlona, en lenguaje común diría con cochineo, y sacando sorna a nosotros los detectives, nos decía, ¿qué se preocupan oficiales? A ustedes los vamos a derrotar utilizando su propia legislación, porque esta legislación es de un estado caduco, de un estado semifeudal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Y eso es lo que nos causa indignación, que por proteger la corrupción en el Perú de un presidente como Martín Vizcarra, que defendía al club de constructores con los Graña y Montero, se esté favoreciendo ahora a un partido político de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón, de Dina Boluarte, que está apoyando a elementos terroristas, pero que por sus antecedentes se van a dedicar a acrecentar la corrupción. Y esto va a generar necesariamente la impunidad de Martín Vizcarra y del Club de los Constructores, como que ya lo están consiguiendo con esta organización criminal conocida como lo dinámico del centro. Ese es el triste panorama que se presenta para mi querido Perú en este año del bicentenario. Muchas gracias. Estamos terminando este espacio con importantes alcances de quienes han participado: Luis Alberto Sánchez, el coronel Benedicto Jiménez y el general Marco Miyashiro. Les damos un alcance para las últimas palabras, agradeciendo su participación, siempre comprometidos en la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, desde la plataforma de la Coordinadora Republicana y desde todos los espacios democráticos que defenderemos siempre la plena vigencia de la Constitución Política del Perú. Por favor, apreciado coronel, sus palabras finales. Active el audio, por favor. Bueno, no perdamos la esperanza. La lucha recién empieza. Nos esperan años muy inciertos, pero al final se impone la libertad y la democracia, ¿no? Como decía un pensador, decía: me satisface pensar de que tarde o temprano la libertad y la democracia se imponen la tiranía y el autoritarismo, ¿no? Yo creo que sí, no perdamos las esperanzas, sigamos unidos. Hay un gran sector de la población que no quiere saber nada con la Asamblea Constituyente, hay un gran sector de la población que está por la libertad y la democracia, y solamente sigamos con esperanza de que algún día esto cambie, ¿no? Porque si no estamos vigilantes y nos volvemos serviles, sumisos y obedientes, prácticamente perdemos la esencia de la dignidad humana, ¿no? Gracias. Coronel, por favor, Luis Alberto Sánchez, sus palabras finales. Quiero agradecer a la Coordinadora Republicana por este conversatorio, y también quiero precisar y volver a decir que estamos en un proceso chavista, el inicio de un proceso chavista, y que también pues, van a querer liderar obviamente a Guillermo Guzmán Reynoso. Los detenidos por el caso Olimpo, tengo entendido que los van a liderar en estas semanas, y eso para mí me parece un acto muy grave. Nosotros personalmente como ONG, nuestros comunicados en ningún momento vamos
a escribir o publicar o reconocer a Pedro Castillo como presidente. No lo vamos a hacer porque la Constitución nos ampara. Le diremos ciudadano Castillo a lo mucho, porque personalmente yo creo que el señor viene producto de un fraude, ¿no? Esa es una opinión muy personal mía, pero y también de la ONG, porque consideramos que las elecciones se ganan en las urnas y no con triquiñuelas, no armando muñecos, no con cartas bajo la mesa. Nosotros pensamos que esas cosas no se hacen, obviamente cosas que son parte del chavismo. Muy agradecido por el conversatorio y estaré a sus órdenes en cualquier otra oportunidad. Gracias, Luis Alberto Sánchez. Por favor, General Miyashiro, sus palabras finales. Yankee, primeramente mi agradecimiento y mi reconocimiento a la Coordinadora Republicana que está propiciando este tipo de exposiciones para conocer la opinión de personas no vinculadas a Perú Libre. Tenemos que ser optimistas, pese a las sombras que nos da estas nubes negras que aparecen sobre el cielo peruano. Pero si nosotros ponemos todo nuestro entusiasmo, nuestro empeño en defender la Constitución, la vida, la libertad, la democracia, no debemos dejarnos vencer por estas azonadas que lastimosamente el radicalismo del comunismo pretende ceñirse sobre nuestra patria. Adelante Perú, luchemos por la vida, la libertad y la democracia. Muchas gracias. Gracias, apreciado general. Y desde la Coordinadora Republicana renovamos nuestro fiel compromiso en la defensa del orden constitucional y democrático, de la libertad y del respeto a nuestra soberanía nacional. Muchas gracias, muy agradecidos.